Dado que, dado que somos 4 y WRI México, con apoyo del UK Pact, y el objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece cada día y se fortalece de todas las personas y organizaciones que siguen las actividades que desarrollamos y también participan en nuestras mesas y seminarios. Esta es la 4ª mesa redonda que tenemos en la comunidad climática mexicana. Es un formato que empezamos hace poco y el objetivo de esta mesa es, en el marco de este mes y del Día Internacional de la Mujer, poder facilitar un espacio de intercambio de experiencias y contar con recomendaciones entre especialistas en materia de género que trabajan de cerca con gobiernos subnacionales, con otras organizaciones de base y también desde la academia. Y queremos discutir con ellas la importancia de incorporar la perspectiva de género e inclusión de forma transversal en todos los proyectos climáticos. Sobre estas mesas podrán consultar los reportes anteriores en nuestra página, que es comunidadclimáticamexicana.mx, y en un momento les pondrán la liga en el chat. Y bueno, sin más, quisiera presentar a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de diálogo. Está Itzá Castañeda, que es directora de Equidad Social en WRI México, Carolina Guerrero, que es asesora de la Alianza Energética México-Alemania y Cooperación Triangular México, Cuba y Alemania de GIZ, Dulce Guevara, especialista en políticas públicas en energía y género en Triple GI, Berenice Valencia, que es investigadora de inclusión y desarrollo sostenible de ETOS, y Landy Sánchez, profesora investigadora y directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Gracias a todas por acompañarnos el día de hoy. Desde la Comunidad Climática Mexicana nos da mucho gusto compartir esta mesa y este espacio con ustedes. Mi nombre es Patricia Guzmán, soy gerente de Asuntos Públicos y Vinculación en WRI México y voy a moderar la sesión de hoy. También les recordamos que durante la discusión pueden ir poniendo sus preguntas o comentarios mediante la función de Q&A de Zoom, que está ubicada en la parte inferior izquierda de su pantalla. Y buscaremos tomar un par de preguntas en la sesión, pero también nuestras panelistas las invitamos a poder contestar algunas directamente en el chat. Y bueno, para comenzar, le voy a pedir a Itzá Castañeda que nos comparta un breve contexto y es sobre el vínculo entre género y la acción climática y también sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género e inclusión en todas las fases de los proyectos y acciones climáticas. Sin más, muchas gracias por acompañarnos, Itzá, y te paso la palabra. Muchas gracias, Patti. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muy buenos días a las panelistas también que estarán compartiendo con nosotros. Pues en nombre de WRI y desde el área de equidad e inclusión social, quiero decirles que para mí es un honor estar hoy con ustedes. Y es significativo que este evento se realice en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el cual las Naciones Unidas han hecho un llamado para visibilizar la relación entre igualdad de género, sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible. Y ha puesto énfasis justamente en el financiamiento. Ese fue el lema de este año, el financiamiento de los derechos de las mujeres como condición para lograr el desarrollo sostenible. ONU Mujeres llama a recordar que la pobreza y la desigualdad se potencian frente a la crisis climática y que esto no es menor en México, donde el 52.9 de los 46.8 millones de personas que viven en situación de pobreza son mujeres, es decir, más del 50% de las personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres. Y esta pobreza y desigualdad frente a la crisis climática evidentemente se potencia. Ejemplo de ello ha sido Otis en Acapulco, donde más mujeres han caído en situación de pobreza después de este evento climático catastrófico. ONU Mujeres también indica que los recortes al gasto público que ha habido en nuestro país repercuten negativamente en las mujeres, principalmente en los servicios públicos esenciales,
en las políticas de cuidados y de protección social y que se requiere transitar a un desarrollo sostenible y a una sociedad de cuidados de manera sincrónica, donde preservemos el medio ambiente, la sostenibilidad de la vida, porque el cambio climático lo que impacta es la viabilidad de vivir, tanto en zonas urbanas como rurales. Existe una tendencia a ruralizar la crisis climática y yo creo que la oportunidad que tienen ahora los estados y los proyectos con los que ustedes están trabajando y fortaleciendo es hacer justamente este reconocimiento. En México el 80% de la población, casi el 80% de la población, vive en zonas urbanas. ¿Qué impacto va a tener esto en zonas rurales? Si es un proyecto rural con el que están trabajando en los estados o si ese es un proyecto urbano. Pero además, tomar en cuenta que para 2030, si se incorporara de una manera equitativa a mujeres y hombres en la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto podría ser 15% mayor que al que se reportó en 2020. Es decir, aquí gobiernos estatales, gobierno federal y sector privado tienen que implementar acciones para sumar a las mujeres a la economía. ¿Cómo hacemos esto en los proyectos? Ese es el reto. Que los proyectos no sean miopes, que los proyectos contribuyan a rebasar esta doble crisis que estamos viviendo en México, la crisis climática y la crisis de la desigualdad. Y aquí yo solo quiero hacer énfasis en que el reto también es trascender la visión binaria, hombres-mujeres, porque en México hay una diversidad. Hay mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres adultas mayores, jóvenes, población LGTBQ, es decir, somos una diversidad de mujeres, una diversidad de hombres en un territorio habitado. Entonces, no podemos ser miopes a la diversidad, por eso me gustó mucho el tema de esta mesa redonda y les invito a que pensemos de esta manera interseccional en la diversidad de la población en nuestro país. ¿Por qué es importante esto para WRI principalmente? Nosotros hemos puesto en nuestra estrategia 2023-2027 en el centro a las personas, a la naturaleza y al clima. Pero estas intersecciones no son sencillas, requieren focalizar nuestra cooperación de una manera específica en las políticas climáticas y requieren de la inclusión activa de la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad. Definitivamente esta iniciativa que ustedes llevan en este proceso debe poner a las personas en el centro de su trabajo y desde una mirada de derechos humanos, de inclusión y equidad social, y abordar de manera integral estas dos grandes crisis estructurales. No podemos atenderlas de manera separada. La crisis climática y la crisis de la desigualdad deben abordarse de manera sincrónica e interrelacionada. No quiero ahondar, solo decir que esto se justifica al saber que México es uno de los países más desiguales de América Latina, que la desigualdad en nuestro país es compleja, es multidimensional y se relaciona y se retroalimenta con la discriminación étnica, con la discriminación de género, con la discriminación hacia las distintas identidades sexuales, el lugar de residencia, entre otros determinantes sociales y económicos. En ese sentido, yo hago una invitación a que reflexionemos y a que incluyamos esta dimensión de inclusión, perdón por la repetición, en los proyectos. Solamente así los proyectos van a ser exitosos. De otra manera, estarán siendo miopes a la realidad social que vive el país. Es un gusto poder estar hoy con ustedes. Sé que vamos a aprender mucho de las panelistas y agradezco este espacio
y vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Itza, y también pues por recordarnos lo importante que es saber y reconocer que el género, el ser o no indígena, la edad, la región donde se vive, la identidad, entre muchos otros factores, hacen que las personas vivan de forma distinta los efectos del cambio climático, y esto tiene que ser considerado en los proyectos. Y también la importancia de poner en el centro a las personas y de transitar a un nuevo modelo de desarrollo que dentro de su financiamiento, dentro de sus presupuestos, tengan también esta perspectiva de género. Creo que eso es súper importante. Muchas gracias por esta introducción. Y ahora comenzaremos la discusión con nuestras panelistas, esta primera ronda, y les voy a pedir a nuestras panelistas si nos pueden compartir desde sus organizaciones y el trabajo que llevan a cabo, ya sea con estados y municipios o con otras organizaciones de base, si nos pueden dar algunos ejemplos de cómo en su trabajo se materializa el componente de género e inclusión social, GESI, en los proyectos de acción climática. Y también, volviendo a este tema de financiamiento, ¿por qué es central este componente en el financiamiento climático? Para comenzar esta ronda, las voy a nombrar conforme las veo en la pantalla. Entonces, Dulce, de Triple G, no sé si puedas empezar contestando esta pregunta. Gracias, Patricia. Claro que sí. Mira, bueno, como ya lo dice Patricia, yo soy Dulce Guevara, yo trabajo en Triple GI, que es, bueno, para quienes no lo conocen, es el Instituto para el Crecimiento Verde Global. Y bueno, lo que nosotros hacemos, o uno de los proyectos en los que el componente de género e inclusión social ha estado o estuvo muy presente, fue en la actualización del proyecto, del Plan de Desarrollo de Guanajuato, en el cual el gobierno de Guanajuato pues nos pidió que en esta actualización se incluyeran estos elementos no solo económicos, sino sociales. Y para ello adaptamos, utilizamos el índice de crecimiento verde, que justamente es un índice multidimensional en el que se incluyen diversos indicadores y con los cuales, pues, al crear este índice multidimensional, pues se fueron identificando algunas pues de las áreas de oportunidad del estado de Guanajuato. Y bueno, a partir de ello se establecieron estrategias para fomentar la igualdad y la inclusión social, ¿no? Entonces, pues nada más para mencionar un poco, este índice multidimensional está compuesto por 4 pilares: uso eficiente de recursos, protección de capital, oportunidades económicas verdes e inclusión social. Y justo en este pilar o en esta dimensión de inclusión social es donde se identificaron, insisto, a partir de la colección de datos oficiales del INEGI, de Coneval y de otras instituciones que justamente se encargan de monitorear pues cómo está el acceso a los servicios públicos, cómo están las brechas de desigualdad salariales, de participación de las mujeres, de cómo las comunidades indígenas tienen acceso a ciertos recursos o cómo las comunidades rurales tienen también acceso a servicios públicos, que desde Triple GI ese es uno de los enfoques más importantes que tenemos. Como todas las comunidades, todas y todos, y como decía Itza, independientemente de esta concepción binaria de hombres y mujeres, sino utilizando el enfoque interseccional como mujeres indígenas rurales u hombres que viven en zonas rurales, tienen acceso a servicios públicos. Pues bueno, lo que hizo este índice de crecimiento verde a partir de la colección de estos datos oficiales, pues nos empezó a dar señales de, bueno, en particular el estado de Guanajuato, cómo se encontraba, cuál era la foto de las oportunidades que existían o el acceso a servicios públicos o demás elementos que ayudan a decir que existe o no inclusión social, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es uno de los proyectos de los cuales desde Triple G estamos muy orgullosas, porque como les digo, si bien este índice de crecimiento verde desarrollado por Triple G es un ranking utilizado para saber pues cómo están en términos de crecimiento verde los países, lo novedoso de este proyecto o de trabajar con el gobierno de Guanajuato fue que se aterrizó este índice multidimensional a nivel subnacional.
y se elaboró con base en la información que les cuento, pues esta comparativa entre un estado, el estado de Guanajuato, contra el resto de los estados que tienen más o menos similitudes. Y acá, pues bueno, algo importante, haré una presentación, pero todavía no la puedo, si quieren, la podemos ver en un ratito. Pues bueno, como les decía, se detectaron pues cómo está la participación de mujeres en la economía de Guanajuato, cómo las brechas, o al menos en los últimos años, las brechas salariales se han ido cerrando, pero todavía no se han cerrado hasta llegar a cero. Entonces, justamente lo que permitió este indicador o la creación o bajar este índice de crecimiento verde a nivel subnacional, permitió hacer esta proyección de, bueno, cuánto tiempo o en cuánto tiempo el gobierno de Guanajuato podría cerrar la brecha salarial de género, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, este es como muy a grandes rasgos y utilizando un ejemplo muy puntual, pues de cómo desde Triple GI, desde el mandato pues de nuestra organización, tenemos diversos documentos o normativas como la Estrategia de Género e Inclusión Social, que internamente nos dice cómo tenemos que incorporar el enfoque GESI, el enfoque de género e inclusión social en los proyectos. Y nos da ahí varios puntos de entrada que también podemos comentar en un momento. Pero bueno, tenemos esta normativa interna que nos da o que nos sirve de guía para que en todos los proyectos, ya sean que la creación de instrumentos financieros bancables, proyectos de paisajes sostenibles, proyectos de energías renovables y demás, pues incluyamos o siempre estemos alertas de cómo vamos a incluir a las mujeres y a las personas que tradicionalmente han sido excluidas del desarrollo. Y además, bueno, y ya esto para terminar, pues como trabajamos con diversas contrapartes, entre ellas la cooperación internacional, pues también estas cooperaciones, que aquí está la colega Carolina, que no me dejará mentir, pues estas cooperaciones tienen ya sus propios marcos normativos que fortalecen los marcos que nosotras desde Triple G pues ya seguimos, ¿no? Entonces lo dejaría ahí y con gusto retomamos, bueno, los pendientitos que yo ya puse en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, por compartirnos este ejemplo. Y también creo que algo muy importante que mencionas es que no tiene que ser visto este componente como algo aislado, ¿no? Incorporarlo a todos los proyectos, todas las iniciativas que se llevan a cabo dentro de las organizaciones de forma transversal. Y también cómo ya existen herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, este ranking, este índice que se adapta obviamente al contexto y a las especificaciones que necesitan los estados y tener muy claro cuáles son las brechas de las cuales están hablando, ¿no? Para poder así cerrarlas. Entonces, muchas gracias. Y ahora en esta misma pregunta de cómo se materializa el componente de género e inclusión social en sus proyectos, quisiera pasar la palabra a Berenice Valencia, que trabajan desde ETOS con otras organizaciones, y también destacar, pues, por qué es importante este componente en el financiamiento. Adelante, Berenice. Gracias, Patricia, y gracias a todas por estar aquí, por la invitación. Como mencionas, desde ETOS nos hemos enfocado en temas climáticos, en fortalecer la resiliencia desde las comunidades, justamente en grupos liderados por mujeres en muchos de nuestros proyectos. Entonces quisiera empezar hablando de por qué es relevante incluir el componente de género en proyectos de acción climática. Y lo que diría es que si nuestros proyectos de acción climática no incorporan la perspectiva de género, no solamente corremos el riesgo de que las cosas se queden igual, es decir, que las desigualdades que ya existen entre hombres y mujeres se mantengan, sino que incluso se incrementen, no solo por el cambio climático, sino por nuestros proyectos cuando son ciegos a esta perspectiva. Entonces, desde ahí me parece importante y es relevante que se financie, porque lo que no se financia es muy difícil que triunfe. Si queremos que algo realmente tenga importancia, hay que poner el dinero ahí. Entonces, esa es la parte como un poco dura, pero también la parte potencial y emocionante es que en México y en Latinoamérica muchísimas mujeres son defensoras del territorio y defensoras del agua y defensoras de la calidad del aire. Entonces hay mucho potencial en lo que ellas ya están haciendo para generar alianzas con gobiernos y con organizaciones de la sociedad civil y potenciar el impacto de lo que ellas ya están haciendo. Entonces también se me hace importante hablar de la parte emocionante. Y sobre algunos ejemplos específicos de cómo materializar la inclusión y la perspectiva de género, quisiera, pues sí, darles algunos ejemplos de cómo lo hemos hecho nosotras. Se me hace muy importante desde el inicio la consulta participativa. Si queremos incluir a las mujeres, hay que preguntarles qué necesitan ellas para ser parte de los proyectos
Y esto tiene mucho que ver justo con la perspectiva de la interseccionalidad y también, por ejemplo, con la perspectiva de integrar los cuidados a nuestros proyectos. Un ejemplo específico de esto es que cuando se convoca a proyectos con ejidatarios, en México solamente 3 de cada 10 personas ejidatarias son mujeres. Entonces, normalmente cuando hay un proyecto para ejidatarios, solamente asisten hombres. Y uno pensaría, bueno, nada más ampliamos la invitación, ¿no? Lo hacemos para ejidatarias y así ya van a venir. Y no es suficiente, es lo que hemos aprendido con compañeras tanto en Yucatán como en Chiapas. Es muy relevante que pensemos en qué es lo que detiene a las mujeres de ir. No es solamente que no estén en la invitación nombradas, sino también si realmente van a poder ir a ese espacio y tener el tiempo de hacerlo. Entonces, lo que descubrimos que funciona es que cuando invitas a las familias ejidatarias, y en la imagen, por ejemplo, puedes poner a toda la familia involucrada, entonces van las mujeres porque también pueden llevar a sus hijas, a personas adultas mayores de las que muchas veces ellas están a cargo, es decir, reconociendo el trabajo de cuidados y tratando de integrarlo a los proyectos, podemos aumentar la participación de las mujeres. Y bueno, ese es un ejemplo. En segundo lugar, se me hace muy importante generar alianzas con lideresas que ya existen y no solamente durante la duración de nuestro proyecto, sino a mediano y largo plazo seguir cultivando esas alianzas. Hemos visto que los proyectos que funcionan mejor es cuando hay relaciones de confianza y las personas realmente creen que ese proyecto no nada más dura 6 meses o un año, sino que a la larga estamos construyendo una sociedad más justa y una sociedad que pueda atender la crisis climática, etcétera. Entonces, no necesitamos desde gobiernos o desde organizaciones de la sociedad civil encontrar el hilo negro y nosotros crear toda la solución. Es importante que veamos lo que las mujeres ya están haciendo, lo que las lideresas de sus comunidades ya, los proyectos que ya tienen. Y no tienen que ser proyectos que ya se llamen de acción climática o que ya se llamen de género. Eso no es tan relevante la etiqueta que tengan. El punto es que ya hay organización comunitaria y cómo la podemos aprovechar y cómo podemos vincularnos con ellos de manera justa y equitativa. Y por último, se me hace muy importante también tratar de rescatar la participación de las mujeres o ver cómo las podemos integrar cuando son sectores que están muy masculinizados o que percibimos como sectores muy masculinizados. Un ejemplo en nuestro caso es que normalmente cuando se hacen proyectos de pesca sostenible solamente se incluye a hombres porque la mayoría de los pescadores son hombres, pero nosotras en un proyecto en Sinaloa queríamos un proyecto de resiliencia comunitaria de mujeres y nos dimos cuenta que sí es verdad que los hombres son la mayoría de los pescadores, pero cuando pones atención a toda la cadena de valor de la pesca, las mujeres son las que después limpian el pescado, lo cortan, lo procesan, etcétera. Es decir, sí están en esa cadena de valor. Creemos que es un sector masculinizado y sí lo es en una parte de la cadena de valor, pero no en toda esta. Entonces, si buscamos dónde están ellas y la manera en la que ya están participando, podemos desde ahí incidir en proyectos de acción climática y crear pues, resiliencia comunitaria. Y ya, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Berenice, y gracias también por incorporar esta parte que es central e importantísima, ¿no? Que es trabajar considerando el contexto de cada comunidad, realizar las consultas, integrar las labores de cuidado, tanto en las consideraciones de los proyectos como en el valor de estas labores, ¿no? Creo que es muy importante y saber, pues, también cuáles son los roles que tienen las mujeres dentro de, pues, tanto de los sectores como de estas comunidades, ¿no? Y encontrar estrategias para realmente incluirlas más allá de una invitación o más allá de un número o más allá de una asistencia, ¿no? Sino que realmente puedan transformar estas relaciones de género dentro de las comunidades e incluirlas efectivamente en los proyectos. Entonces, muchas gracias por resaltar esta parte comunitaria y de consulta participativa. Y bueno, ahora con esta misma pregunta de cómo se materializa el componente de GESI en los proyectos y por qué es importante para el financiamiento climático, que creo que esto lo tendrán también muy claro desde GIZ, le paso la palabra a Carolina Guerrero. Adelante, Caro. Muchas gracias, Patricia, por el espacio y también por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo este tiempo con ustedes y con grandes expertas en esta temática. Entonces, bueno, no quisiera repetir cosas que ya se han mencionado, pero bueno, a grandes rasgos, me gustaría empezar mencionando que dentro de GIZ existen varias áreas de trabajo, ¿no? Unas en las que es a lo mejor un poquito más fácil introducir estas temáticas de género e inclusión social. Y es muy importante también lo que comentaba Dulce, ¿no? Acerca del marco normativo, que esto nos da pie a facilitar o ponernos un poquito el pie para este tema de inclusión. Entonces, actualmente nosotros en GIZ
podemos separar nuestros proyectos en tres tipos. Por ejemplo, hay proyectos que no tienen como objetivo ningún enfoque de género e inclusión. Los segundos que sí tienen como objetivo secundario esta temática, y los proyectos que su objetivo principal es incidir en esta temática de género e inclusión social. Entonces, si analizamos los números, pues va variando, ¿no? La verdad es de que la gran parte de nuestros proyectos tiene un enfoque secundario en esta temática, pero gracias a los esfuerzos que se han hecho desde los comitentes, que son los que mandan los objetivos y las líneas de acción que inciden en nuestros proyectos, pues este número ha ido avanzando paulatinamente a lo largo de los últimos años. Entonces, aquí es bien importante eh, darnos cuenta, bueno, de la importancia de estos marcos normativos que tienen en nuestros proyectos. Y bueno, desde GIZ también contamos con diferentes herramientas para poder tomar acción en esta temática. Y una de las que es muy fuerte y me gustaría hablar es el análisis de género, ¿no? El análisis de género como tal viene de la política pública feminista de Alemania, y aunque su nombre dice política feminista, la verdad es de que se incluyen todos los grupos vulnerables, ¿no? Que ya se mencionaron anteriormente por las colegas aquí en esta mesa. Entonces tiene un enfoque bastante integral, y este análisis pues consiste en obtener diferentes hallazgos sobre las relaciones y también los roles de género actuales, así como los intereses muy específicos, las necesidades, los potenciales y también las desventajas que tienen todas las personas de la sociedad, enfocado particularmente en los estados con los que estamos trabajando, ¿no? Y también tomando en cuenta la parte del sector. O sea, nosotros desde la Alianza Energética trabajamos completamente con el sector energético, con la transición energética justa, entonces eso va cambiando también dentro de todos los proyectos climáticos, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos que nosotros podemos recabar en los análisis de género nos ayudan a darle un enfoque transformador a cada una de nuestras propuestas, de nuestros estudios, de nuestros proyectos, y pues es muy importante que lo contemplemos desde el inicio, ¿no? Desde la idea que se tiene del proyecto, tomarlo en cuenta, porque así esto es la base de que podamos tener objetivos alineados, indicadores alineados, resultados alineados, y creo que esto es bastante importante y es una lección aprendida, ¿no? Porque muchas veces tratamos ya de incorporar esta temática cuando el proyecto ya está iniciado, y eso se vuelve un poquito más complejo. Entonces, este análisis de género es muy importante para nosotros. Tenemos una guía para la elaboración de estos análisis de género. También tenemos otras guías, por ejemplo, que están enfocadas a la formulación de acciones e indicadores con enfoque transformador de género, que esto es muy importante, que tengamos una acción muy concreta para generar un cambio tan tangible. Y bueno, por último, también una herramienta muy importante que tenemos es una de gestión de riesgos climáticos, y esta herramienta pues tiene como objetivo apoyar a los responsables de la toma de decisiones y a los planificadores de los proyectos en el diseño y la implementación también de diferentes medidas sensibles al género y la inclusión social. Entonces, digo, ahorita mencioné solo algunas de las herramientas que tenemos e insumos que son muy importantes para el desarrollo de nuestros proyectos, que me podría extender muchísimo. Seguramente si les puedo compartir más información muy específica acerca de estas herramientas con mucho gusto, pero bueno, creo que podemos seguir con las otras panelistas también. Muchas gracias, Carolina. Y creo que se van
juntando como condiciones que permiten habilitar estas transformaciones, ¿no? Tenemos la parte de los recursos, tenemos la parte de las organizaciones, que sea un tema prioritario para las organizaciones, tenemos el tema de las reglas, del marco normativo y de incorporar al género como una categoría de análisis, ¿no? Y hablar de este enfoque transformador, no solo hablar de enfoques que tal vez son sensibles al género, sino enfoques transformadores, que creo que es algo muy importante. Entonces, gracias por poner también esto en la mesa. Y ahora, para terminar esta primera ronda, le paso la palabra a Landy Sánchez. Adelante, Landy. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y me da muchísimo gusto estar acá con las compañeras y colegas. Yo quisiera señalar primero una advertencia. Yo no, a diferencia de las compañeras que están en la mesa, yo no provengo de una organización que directamente provea fondos o trabaje con comunidades, sino de la academia, digamos, y lo que voy a comentar es, digamos, la experiencia de proyectos de investigación que tenemos en el CEDUA y también de colaboraciones con ONU Mujeres México, en particular con el Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género, que hemos emprendido algunos proyectos recientemente en el tema de cambio climático. Entonces, en relación a la pregunta que formulabas, voy a reiterar algunos puntos y avanzar en algunos otros. El primero, efectivamente, es que, digamos, en los últimos años hemos observado un cambio en la normatividad global y en la disposición de fondos que enfatizan el tema de la equidad y de género como uno de los indicadores para acceder a estos fondos, ¿no? Y no estoy hablando solamente del tema de vamos a mencionar el género en alguna parte de la aplicación, que era algo que se hacía, digamos, hace algunos años, sino que ahora cada vez más varios de los fondos solicitan directamente abordar cuáles son las implicaciones para la equidad de género y para digamos, la reducción de las desigualdades y vulnerabilidades como uno de los elementos claves para acceder a esos fondos, ¿no? Para los fondos internacionales. Y hemos estado viendo una proliferación de fondos, aunque siguen siendo, digamos, insuficientes para el tamaño de lo que se requiere en distintos campos, en particular en cambio climático, pero es cierto que ha venido cambiando la estructura global de financiamiento y por lo tanto, digamos, si uno está pensando en cómo va a ingresar o cómo va a seguir fondos para infraestructuras o para proyectos locales, necesitamos entender cuáles son las reglas de operación de esos fondos, ¿no? Más recientemente, por ejemplo, esta preocupación que había sobre pérdidas y daños, bueno, y que se aprueban estos fondos más en la última COP, por ejemplo, ¿no? Que todavía no está muy claro cómo va a operar ese financiamiento, pero claramente ahí hay ese componente y tiene un componente de atender cuáles poblaciones más vulnerables y también un componente de género muy claro. Entonces hay que entender, digamos, que este es un tema que ya es transversal y que necesita ser atendido y que no, y pasó de ser un tema, digamos, sectorial, puntual, de atención de ciertos grupos, a ser un tema que está presente en la agenda en todos los sectores y que ahora tiene que ser atendido por los proyectos que se presentan, al menos en cambio. La segundo tema es que efectivamente, como bien nos decía Berenice Eitza, pues hay una desigualdad en los fondos y en los proyectos y hay una meta de cerrar esa brecha en el número de proyectos que se financian con perspectiva de género. Y esa brecha es grande, digamos, ¿no? Algunas de las estimaciones decían que por ahí del 35 proyectos de los financiamientos tenían esta perspectiva, entonces hay que cerrar esa brecha y por lo tanto hay un empuje para buscar cerrarla. La otra es que esa brecha es más fuerte en algunos sectores con otros, que también ya no lo mencionaban. Entonces, por ejemplo, sabemos que en ciertos temas agua, agricultura, en fin, la brecha no es tal. De hecho, hay una presencia mucho más grande de proyectos comunitarios donde participan las mujeres, pero hay otros sectores en donde esa es muy grande, ¿no? Por ejemplo, energía, infraestructura verde, en fin, ahí hay muy poco donde estén presentes las mujeres. Estoy hablando de datos globales en general, ¿no? Seguramente hay regiones más representadas, pero
Entonces, también tenemos que ponerle atención al tipo de proyectos en el que estamos pensando, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, en el sector de adaptación hay mucho más trabajo y proyectos donde están incorporadas las demandas y necesidades de las mujeres y donde participan en los liderazgos las mujeres, pero no así en el sector de mitigación, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, entender esas diferencias en dónde están esos proyectos para tratar de ir cerrando esas brechas, porque como bien lo decía Berenice, es una necesidad, es decir, la primera cosa es porque se requiere, ¿no? La segunda es, requiere en el terreno, en las capacidades que tenemos que cerrar. La segunda es porque efectivamente los fondos están ahora demandando y no es un tema que solía pasar. Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio sobre cuáles eran los programas para atención en casos de desastres, por ejemplo, y era muy común que muchos de los programas, o sea, lo que hicimos para unas mujeres, justamente comenzaran mencionando el tema de género y demás, pero cuando uno iba bajando a los indicadores, a cómo se aplicaba, desaparecía completamente, ¿no? Entonces, a la hora de ir operacionalizando eso, desaparecía. Entonces, ahora, justamente, y seguramente eso lo abordaremos en otra parte de la charla, hay un énfasis mucho más claro en que no se quede solamente en una presentación o una declaración de propósito, sino que justamente se operacionalice en los objetivos y en los indicadores de seguimiento de los programas, para que precisamente se vuelva una mirada que atraviese los programas que estamos implementando, ¿no? Y seguramente eso lo abordaremos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Landy, y también muchas gracias por esta perspectiva desde la academia, ¿no? Y creo que otra parte que tú mencionas que es muy relevante es el tema de la evidencia, de contar con indicadores clave, poder operacionalizar, saber cómo se está avanzando, cómo no se está avanzando, y que también no solo se quede en los planes generales o en las reglas generales, sino esto se pueda bajar a la parte más operativa, ¿no? Que es donde suceden muchos de los proyectos. Entonces creo que eso también es muy importante y pues contar con estos números, esta evidencia, estos datos que nos permitan operacionalizar. Entonces, pues muchas gracias a todas por esta ronda. Creo que conocer desde sus perspectivas, desde sus sectores, cómo llevan a cabo los proyectos y cómo se ve el componente de género, creo que da una idea más clara a quienes nos acompañan, cómo pueden también empezar a avanzar. Y ahora quisiera en esta segunda ronda ya empezar con recomendaciones más puntuales para la elaboración de proyectos con perspectiva de género que puedan servir justo a las personas funcionarias que nos acompañan hoy, considerando que en diferentes estados, en diferentes organizaciones pueden estar en diferentes etapas, pueden estar pensando cómo incorporo, cómo defino mi problema con esta perspectiva, o pueden ya tener muy claro qué es, o sea, cuál es su problema con perspectiva de género y quieren saber cómo generar algunos indicadores o cómo evaluar. Entonces, bueno, hay proyectos en etapas muy iniciales, en etapas intermedias, en etapas avanzadas, y con base en esto quisiéramos saber cuáles son sus recomendaciones para incorporar el componente de GESI en un proyecto y cuáles son también los errores más comunes de tanto los estados, las organizaciones o de nosotros mismos al querer incorporar este componente en los proyectos. Entonces, para esto, ahora voy a empezar con Carolina Guerrero, si nos puedes compartir tu opinión sobre esto. Sí, claro que sí, Patricia, con gusto. Bueno, pues nosotros desde la Alianza Energética apenas estamos comenzando con este tipo de proyectos, ya que en esta nueva etapa que acaba de empezar este año, ya tenemos como eje central la temática de género, ¿no? Antes tratábamos de transversalizar el tema de género y de inclusión social en nuestras actividades, pero ahora ya es como un mandato. Entonces eso es bastante importante y nos ayuda a trabajar de manera más concreta en estas temáticas. Y pues nosotros tenemos la experiencia de que tuvimos un análisis diagnóstico, un análisis de género en el estado de Tabasco, por ejemplo. Seleccionamos el estado de Tabasco porque es un sector
bueno, es un estado que su economía se basa completamente o casi al 100% en las energías fósiles, ¿no? Entonces, nosotros queremos empezar a trabajar con ellos porque también es de gran importancia para la Secretaría de Desarrollo Energético de Tabasco empezar con una transición energética justa. Entonces, comenzamos con un análisis de género en el que queremos o queríamos saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Dónde están paradas las personas en cuanto a cuidados del hogar, cuidados de familiares, educación, puestos de trabajo, etcétera? Como un panorama muy general de la realidad que tiene ahorita el sector energético en Tabasco y que nos dé esas herramientas para poder planificar planes estratégicos, políticas públicas en conjunto con Sedener en Tabasco. Entonces, salieron ahí unos resultados bastante interesantes. El estudio está en nuestras plataformas, también con gusto les puedo pasar el enlace para que puedan echarle ahí un ojito. Y nosotros queremos replicar este tipo de estudios con diferentes estados para poder lograr en algún momento tener mapeado todo el país y poder avanzar de manera integral a lo largo de todos los estados, ¿no? Pero lo que hemos identificado como tal de gran importancia para incorporar estas perspectivas. Primero es la sensibilización, perdón, sobre los impactos diferenciados de género y del cambio climático, ¿no? Entonces, creo que sabemos que el cambio climático tiene repercusiones de gran escala en todas las personas y en los ámbitos sociales, económicos y también medioambientales. Entonces, en lo que respecta a estas dimensiones sociales del cambio climático, es crucial y muy importante hacer hincapié en estas desigualdades asociadas al género y reforzar también la base de conocimientos sobre estas vulnerabilidades muy específicas y las capacidades también que se pueden tener de adaptación al riesgo climático, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar bastante a evitar o minimizar o abordar de manera más eficiente nuestras acciones para enfocarnos en la cuestión de género e inclusión social. También algo que creemos que es muy importante y se mencionó un poco ahorita por parte de Landy es la disponibilidad de estadísticas, análisis y evaluaciones integrales de género relacionadas con los riesgos climáticos. La verdad, actualmente hay mucha información, pero la falta de datos y estadísticas sobre las formas específicas en el que este cambio climático afecta a diferentes partes de la población, pues nos lleva a la necesidad de generar datos más específicos o desglosados por género para crear una base de conocimientos un poco más amplia y también accesible, ¿no? Entonces, estos datos deben ser exhaustivos y pueden ayudar a obtener una comprensión más detallada de estas dimensiones sociales así como sus impactos y sus riesgos. Y también saber cómo nosotros podemos planificar, aplicar y darle seguimiento a estas políticas o indicadores que vamos generando dentro de nuestros proyectos. Y también una muy importante que salió justo a partir de este estudio que realizamos con trabajo, con Tabasco es la integración del desarrollo de capacidades para la gestión, ¿no? Entonces es importante la integración de la perspectiva de género para promover un enfoque de co-beneficio. Entonces, a través del desarrollo de estas capacidades lo podemos lograr al incluir información sobre cómo estas normas sociales o los roles de género actuales que son bastante sesgados, pueden crear y aumentar las vulnerabilidades en la sociedad y también estos insumos como lo son cursos, talleres, conferencias, mesas de discusión entre diferentes sectores
bueno, del sector energético que nosotros nos enfocamos, puede servir de plataforma para mostrar diferentes modelos de conducta o lecciones aprendidas, ya ejemplos muy prácticos que se han generado en diferentes países. Por ejemplo, nosotros desde GIZ pues tenemos la ventaja de tener colegas que trabajan temáticas muy similares a las nuestras en diferentes países, empezando por Alemania, pero también en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso es muy valioso, ya que pues toda la región de Latinoamérica y el Caribe se enfrenta a los mismos retos o retos bastante similares en estas temáticas. Entonces creo que podemos hacer una red de apoyo. Y también informar, ya por último, y no tomar muchísimo tiempo, informar acerca de estos impactos sociales que tienen los proyectos, pero también no olvidar la parte técnica, ¿no? La verdad es de que informar a la población debe ser de manera integral. O sea, nosotros no, tuvimos un caso bastante peculiar en Tabasco, que por ejemplo, las personas que contestaron una encuesta eran del sector energético como tal, y ellos, aunque están dentro del sector, no visualizaban que la parte de petróleo o hidrocarburos entraba dentro del sector energético. O sea, ellos visualizaban que era a lo mejor la CFE o todo lo relacionado con la luz, a lo mejor era lo que era energético. Entonces, ellos, si les hablas desde cero de una transición energética, pues van a decir, bueno, o sea, sí es importante, pero para mí no, o sea, no aplica o cosas así. Entonces, estas confusiones que se pueden generar en la falta de comunicación clara, creo que también puede ponernos el pie para introducir estas temáticas, ¿no? Entonces, no olvidar la parte técnica y también la parte social. Y por último, lo comenté hace ratito, es muy importante considerar todo este análisis previo a la concepción del proyecto, ¿no? Para que el proyecto esté completamente alineado a utilizar todas las cajas de herramientas actuales que se tienen antes de planificar los proyectos, y eso puede hacer que podamos garantizar el desarrollo y cumplir con estos indicadores, ¿no? Tan necesarios. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Creo que das muy buenas recomendaciones. Entonces nos quedamos con esta parte de sensibilización, de reconocer las diferencias y el impacto diferenciado, la disponibilidad de estadísticas, un análisis para poder planear el desarrollo de capacidades, informar y tener transparencia y también comunicar, ¿no? Estar hablando de lo mismo y los análisis previos. Entonces, muchas gracias por estas recomendaciones. Seguro servirán mucho a quienes nos están escuchando. Y ahora con esta misma pregunta paso con Dulce, por favor. Claro que sí, Patricia. Me encantó todo lo que dijo Carolina porque creo que es como lo que, pues sí, son todas las recomendaciones que cualquiera que que incorpore la perspectiva de género en los proyectos, son las recomendaciones mínimas que debería de incorporar. Y aquí digo, tal vez mi contribución en esta, como para añadir un poco a todo lo que ya mencionó Carolina, serían varios elementos, ¿no? Primero, que reconozcamos que hay muy pocos, si no es que casi no existen proyectos o fenómenos que sean género neutrales. Dado que vivimos en un mundo social y en el mundo social todas y todos estamos regidos por roles y estereotipos de género, pues no va a haber ningún proyecto en donde el género no sea importante. Por lo tanto, nos tatuemos que la neutralidad de género casi no existe. O bueno, yo todavía no la conozco, pero a lo mejor puede existir, ¿no? Como el cisne negro tal vez existe. Pero bueno, dicho eso, una vez que reconozcamos que la neutralidad es poco probable, pues que identifiquemos o que reconozcamos que la perspectiva de género es una metodología que tiene, como decía Carolina, diversas cajas de herramientas y todo un proceso, pues como cualquier otro proceso que luego le dicen técnico, pero también para hacer análisis de género tienes tu grado de técnica. Entonces,
el aplicar correctamente la perspectiva de género usando las cajas de herramientas que ya existen y que están publicadas y que la colega Carolina comentaba, pues es importante que en un mundo ideal, que a veces tiendo a ser muy ambiciosa y pienso en el mundo ideal, ¿no? Pero en un mundo ideal es importante que se contraten, si existen los recursos, a personas expertas en la implementación de esta perspectiva de género. ¿Qué haría? Pues que haría, como ya lo hablamos, empezaría a identificar las necesidades específicas, necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres y hombres. O sea, identificaría cuáles son las desigualdades que existen en este mundo y cómo el proyecto pues, atendería esas desigualdades y empezaría a cerrar brechas, ¿no? Para después, pues a la hora de implementar el proyecto, asegurarse de que haya correcta participación de mujeres, que no haya, que las brechas no se hagan más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues quien aplicara correctamente esta perspectiva de género, pues pudiera desagregar los datos por sexo, género, o sea, por hombres y mujeres u otras variables, y a partir de ello poder crear los indicadores y decir, ah, mi proyecto sirvió o no. Pero bueno, sabemos que esto es el mundo ideal, ¿no? Y que pues pocas veces pasa o que tenemos que enfrentar muchos obstáculos para que esto pase. Y entonces ahí es donde pues hay que ser muy optimistas y pensar que veo, bueno, yo como veo o durante mi práctica o mi experiencia viendo estos temas, y que he trabajado en sectores muy masculinizados donde los obstáculos son muy interesantes, lo que he identificado es que hay instituciones que tienen pues, una menor sensibilización o un menor grado de transversalización o penetración de la perspectiva de género y unas instituciones que ya van muy avanzadas, que los dos escenarios pues son correctos, ¿no? O sea, no hay nada bueno ni malo. Pero bueno, hablando de aquellas organizaciones donde apenas se están cuestionando estos temas o apenas se están empezando a generar los marcos normativos o los compromisos y todavía no se profundiza la perspectiva de género, pues bueno, eso es muy relevante porque, como lo decía Landy, estamos viendo, por ejemplo, que el sector financiero ya se está, bueno, desde hace un tiempo, ya se está proponiendo movilizar recursos para, pues no solo para atacar el cambio climático, sino para que adaptación y mitigación tenga componentes sociales o tenga un componente de género y se cierren brechas, ¿no? Entonces, que exista ya este cuestionamiento a incluir los temas de género o estar hablando de ellos es un gran avance. Y entonces ahí lo que invitaría es que pues estas organizaciones creen sus propias herramientas o creen su propio conocimiento o lo que les sea de utilidad para seguir profundizando en esta correcta implementación y que existen diversas herramientas gratuitas que a las personas encargadas de estos temas les pueden ser muy útiles y cualquier avance pues es muy bueno, ¿no? En el caso de que pues sea una institución que apenas esté cuestionándose o preguntándose si esto es relevante o si ya dijo, no, esto es relevante, vamos a empezar a trabajar en ello. Y para cerrar, ya, porque ya veo que ya me comí 5 minutos, para aquellas organizaciones que ya están muy avanzadas y que son punta de lanza en cómo, como ejemplo de cómo se transversaliza efectivamente la perspectiva de género e inclusión social, ¿no? De estos grupos tradicionalmente excluidos del desarrollo, pues lo que siempre estamos insistiendo es que se genere información, bueno, como ya están desagregando información, están generando información desagregada por sexo, género, pues ya están generando los indicadores o los documentos donde nos hablan de las buenas prácticas y ya están generando conocimiento, ¿no? Este conocimiento que va a ser muy útil para aquellas instituciones que apenas están empezando en estos temas. Entonces, pues bueno, esa sería como a grandes rasgos mi participación, que todo es bueno en estos temas, cualquier avance, cualquier progreso es aplaudible y siempre hay alguna institución o alguna persona experta cerca con quien se pueden acercar, pues para que estos temas vayan profundizándose y profesionalizándose y sobre todo, como decía una ex colega mía, Ana Tamborrell, siempre, si es posible, hay que contratar a personas expertas. Y eso. Muchas gracias, Dulce. Y creo que enfatizar esta parte de al final ningún proyecto, ninguna política es neutra, ¿no? Y si nosotros consideramos algún proyecto como neutro, vamos a hacer
que aumenten las desigualdades o que no se reduzcan. Entonces creo que esto es muy importante y se tiene que empezar, y probablemente si todavía no se habían hecho algunos estados o algunas organizaciones esta reflexión, simplemente con pensar cómo se ve este problema con perspectiva de género es un inicio, y pues hay que empezar por algo. Y aquellas que ya están avanzadas y cuentan con estas cajas de herramientas, creo que también compartirla y poder intercambiar experiencias o contar con esta caja de herramientas compartida es algo muy útil. De hecho, algunas preguntas por ahí ya nos están pidiendo las guías y que mencionó Carolina, entonces también poder compartir todas estas herramientas que ya están disponibles es algo que vamos a hacer porque sabemos que sirve mucho. Ahora, para esta misma pregunta, le paso la palabra a Landy. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a Carolina y a Dulce que hablaron antes de mí porque cubrieron varios de los temas que me hubiera gustado también mencionar. Entonces yo me voy a concentrar en una parte que tiene que ver con la parte de los objetivos y un poco los datos, ¿no? A mí me parece que hay una serie de elementos que pueden ayudar cuando uno está o en la fase de formulación de los proyectos, sobre todo cuando uno quiere postular a los fondos y empieza a planear un proyecto de investigación, ¿no? Creo que cuando uno ve las propuestas o recibe propuestas en asignación de fondos, es importante que los proyectos tengan muy claros, digamos, cuáles son los objetivos del proyecto, chiquitos o muy grandes, pero tienen que ser muy transparentes cuáles son esos proyectos, siendo claros, digamos, los objetivos en términos de cambio climático, o los objetivos ambientales que persigue, y ahí cuál es el tema, digamos, de cómo entra la perspectiva de género en ese propósito, ¿no? Y es importante, digamos, que cuando hablamos de perspectiva de género, ¿qué estamos diciendo? Probablemente quienes nos están escuchando sean súper expertos, entonces a lo mejor voy a decir una obviedad, pero a lo mejor no, entonces mejor la digo, y es decir que la perspectiva de género no basta decir hombres y mujeres, ¿no? No basta decir vamos a hacer estadísticas hombres y mujeres, o van a entrar las mujeres, sino un poco cuáles son esas desigualdades o cuáles son esos mecanismos a través de los cuales se reproducen esas desigualdades de género que este proyecto busca reducir. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en temas, en un proyecto que nosotros tenemos ahora que tiene que ver con olas de calor y cuidados en ciudades, ¿no? Entonces, nosotros, la idea es tratar de entender, digamos, cómo es que la distribución desigual de cuidados, que donde sabemos que las mujeres hacen la mayor cantidad de los cuidados, entonces, ¿en qué medida esa desigual distribución puede poner a ciertos grupos de mujeres en una mayor desventaja cuando viene una ola de calor? Y entonces, ¿qué tipo de medidas tendríamos que implementar para proteger a las mujeres en particular, pero además a las mujeres que cuidan y a la población que cuidan, ¿no? Entonces, ahí la idea es que el mecanismo o la desigualdad está hecha por la distribución de los tiempos de cuidado, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que se trata de identificar específicamente cuál es esa forma o mecanismo de desigualdad de género que está atendiendo el proyecto, ¿no? Entonces, cuando se formulan los proyectos, tienen que ir más allá de decir hombres y mujeres, sino qué es lo que hace esas desigualdades de género y cómo es que el proyecto busca atenderlas, ¿no? Entonces, si se presenta eso, tiene que presentar el objetivo concreto y además de decir el objetivo concreto, cuál es la desigualdad de género, cómo es que se produce. Hay que tener una meta que sea, digamos, que sea ambiciosa en el sentido de que no solo busque documentar que hay diferencias de género entre hombres y mujeres, sino que busque avanzar, aunque sea un pasito y un cachito, en transformarla, ¿no? En decir, vamos a contribuir a tratar de que eso disminuya, cambie y demás. Entendemos que hay todo un conjunto de estructuras que no necesariamente son
va a cambiar mañana, pero que la idea es que vaya avanzando paulatinamente. Eso en general en las postulaciones, digamos, hacia los fondos, ¿no? Un poco entender cuáles son esas y cuáles son. La segunda es que cuando uno presenta este tipo de fondos hay que tener un plan, ¿no? Estoy otra vez diciendo a lo mejor una obviedad, pero la idea es, bueno, ¿y cómo se logra eso? ¿No? El propósito del proyecto es recabar datos, está perfecto. Entonces, ¿cuáles son los datos? Yo hago mucho de eso, porque no hago tanta acción, hago más investigación, digamos, de recabar datos, indicadores y demás. Entonces, perfectamente es posible, pero entonces la acción es, así se van a construir, este es el paso 1, este es el 2, que es lo novedoso de hacer eso, en fin, o no, vamos a trabajar con comunidades y demás. Entonces hay que delinear ese plan de acción en los siguientes tiempos y cuáles son las acciones que deben hacerse para poder llegar a eso. Y ese plan tiene que tener una continuidad y claridad respecto de cómo es que llegamos a eso. Y en ese plan tiene que ser claro cómo no solo el objetivo tiene género, sino el plan tiene género. Es decir, cómo participan las mujeres en el plan, algo como lo que estaba diciendo Berenice hace un momento, cómo se van a incorporar la perspectiva de género, cómo se va a consultar, son ellas lo que lo realizan, son ellos lo que lo realizan, son comunidades no binarias, en fin, cómo es que está participando esa perspectiva de género en el diseño, en la implementación, en todo. Entonces el género no es solo el objetivo, sino es a lo largo de todas las fases, cómo es que se está incorporando esas perspectivas. Y por último, y con eso termino mi intervención, voy a volver a enfatizar el tema del reporte y la verificación en el proceso. Es decir, hay que tener una estructura que a lo largo del proceso vaya definiendo cómo es que voy a arrancar el proyecto, cómo voy a recolectar datos, y eso no tiene que ser estadística necesariamente, puede ser cualitativo, pueden ser reportes de campo, pueden ser entrevistas, pueden ser distintas cosas, y cómo voy verificando a lo largo de todo el proceso que efectivamente voy avanzando en los objetivos que estoy presentando y cómo voy transparentando esos alcances que voy logrando a lo largo del proceso. Entonces, cuando uno presenta una aplicación, tiene que delinear también ese plan de reporte y verificación de ese mismo proceso que estoy planteando, para que entonces el donante tenga claridad respecto de que es viable lo que estoy pidiendo y lo que estoy planteando. Muchas gracias, Landy, y también muchas gracias por recordarnos lo que es necesario como desde un inicio, ¿no? Porque a veces damos por sentado ciertas cosas y al final si el objetivo no está bien definido, si no tenemos objetivos claros, va a ser muy difícil poder tener todo lo demás a lo largo del proyecto. Y también por recordarnos esto, lo que estamos buscando son mecanismos de reproducción de desigualdades, no solamente incluir mujeres porque así lo pide el proyecto, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y si no empezamos así va a ser difícil que se traduzca o que se refleje a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, para terminar esta ronda de recomendaciones, ahora paso contigo, Berenice. Gracias. Bueno, quiero decir que lo que dijeron mis compañeras es básicamente lo que iba a decir. Estoy de acuerdo con todas las recomendaciones que dieron. Entonces, lo que voy a hacer es como quizá hablar un poco de los errores vinculados con esas recomendaciones y hacer algunas puntualizaciones sobre ellas. Entonces, en primer lugar, los diagnósticos sobre cómo enfrentan las mujeres el cambio climático y también efectos específicos del cambio climático, es decir, no sé, como sequía, aumento de temperaturas, etcétera, un poco como comentaba Landy, es vital. Yo creo que no, o sea, lo ideal es que fuera al principio del proyecto, ¿no? Antes de que se comience todo y al final de nuevo y tal. Pero si ya tienen un proyecto avanzado y no lo hicieron, yo creo que sí sería interesante que lo hicieran de todos modos, o sea, que estén en una fase más avanzada, porque nos faltan mucho esos datos. O sea, sabemos que la crisis climática impacta de manera diferenciada a las mujeres, pero tenemos pocos datos locales. Es decir, usamos muchas estadísticas internacionales para informarnos respecto a este tema. Entonces, creo que si pudiéramos tener diagnósticos a nivel municipal, a nivel comunitario, entre más tengamos, mucho mejor. Entonces, eso se me haría muy interesante. Y claro que el error común vinculado con no hacer esto es asumir que nosotros sabemos lo que necesitan las mujeres y que sabemos cómo integrarlas y luego por eso fracasan muchos proyectos. Entonces, es importante la perspectiva de género y también la pertinencia cultural al diseñar estos diagnósticos. Y sobre cómo se maneja la información que obtenemos de los diagnósticos también es más importante. Relacionado con el ejemplo que mencionaba Carolina, me parece, de Tabasco, es súper importante que si ya fuimos y le hicimos las preguntas a las mujeres de cómo le está afectando esta sequía, etcétera,
después regresemos y traigamos esa información de vuelta, o sea, no nada más como extraer información y quedarnos con ella y nosotros hacer nuestra publicación y nuestro proyecto, sino volver a ellas, o sea, volver a las personas que nos dieron la información, que sea, pues no sea una investigación más equitativa, idealmente que se incluyan en el proyecto, etcétera. Entonces eso se me hace muy relevante, el manejo de la información de manera horizontal. Luego mencionaba Dulce que en un mundo ideal sería maravilloso tener una persona experta y estoy totalmente de acuerdo. Siempre que se pueda tener una persona experta es mucho mejor, sino muchas veces termina pasando en las organizaciones que dicen, ah, bueno, hay que incluir el género, sí, que esta mujer lo haga, porque es mujer y algo ha de saber, ¿no? Y no es cierto, y aparte es injusto, es una carga laboral extra para esa mujer que seleccionaron de manera arbitraria. Entonces, mucho mejor tener a una persona responsable, experta, que además le dé seguimiento. Los proyectos de crisis climática y también de género suelen conllevar esfuerzos interinstitucionales que muchas veces fallan, porque no hay una persona que le dé seguimiento a esa colaboración entre instituciones o entre distintos actores. Entonces, lo ideal es tener una persona experta que además le dé seguimiento a ese proyecto a lo largo de todo lo que dure. Y presupuesto, por supuesto, pero eso ya lo habíamos comentado. Y por último, creo que la capacitación constante es importante. Hablaban hace rato de la sensibilización y me parece súper importante la sensibilización a temas de género y de crisis climática en general, pero sí creo que muchas veces pasa que nos dan una plática sobre perspectiva de género y decimos, bueno, ya, esta institución ya sabe sobre perspectiva de género. Y pues no funciona así. O sea, lo ideal es que sea, o sea, una capacitación que dure durante todo el proceso. Si tienen a una persona experta que contrataron, va a ser más fácil que tengan estas capacitaciones. Entonces, y también que llegue a todas las personas posibles, porque muchas veces cambian las administraciones o cambian las personas que estaban administrando el proyecto y pues ya, ahí quedó. O sea, las personas que sí habían aprendido de género ya no lo supieron, ahora hay gente nueva administrándolo y volvemos como al punto cero. Entonces, entre más se pueda expandir como esa capacitación y más constante sea, creo que mucho mejor. Y hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Creo que sí, nuevamente tu perspectiva creo que es muy importante porque los proyectos, hay que recordar que no son proyectos en el vacío, ¿no? Y si estamos consultando, si estamos haciendo trabajo en campo, si estamos trabajando con comunidades, quienes realmente trabajan generalmente estos proyectos son ellas, son ellos en esas comunidades y pues eso tiene que ser considerado, ¿no? Y la utilidad que también le da esos proyectos a ellos y la información que se les genera y lo que se les da también de regreso, ¿no? No solo es de un lado para otro. Entonces creo que eso es súper importante. Y otro tema que creo que es fundamental, sobre todo en las instituciones de organizaciones públicas, es el tema que dices, los temas de género y el incorporar perspectiva de género y los indicadores y los proyectos no son un tema de mujeres, ¿no? Tienen que estar involucradas las organizaciones. Si hay un curso de cómo generar indicadores de género, de lenguaje inclusivo, de cómo al final hacer proyectos que buscan reducir desigualdades, no es un tema de mujeres, ¿no? Y los hombres dentro también de las organizaciones y todas las personas dentro de las organizaciones, pues tienen que estar capacitados y sensibilizados en estos temas. Entonces, creo que eso es súper importante y los liderazgos, que no solo sea una persona dentro de la organización llevándose todo el tema a la espalda, ¿no? Tiene que ser un tema organizacional y que realmente, pues, sea algo que permee, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy, muy importante. Y bueno, ya para la ronda final, sabemos que un par de nuestras panelistas tienen que salir un poco antes, entonces llegamos al tema de indicadores y justamente está muy ligado a estas recomendaciones, al reporte, el monitoreo, la evaluación, la transparencia de la información y también información contextualizada que nos decía Berenice, ¿no? No solo información tal vez global, sino específica para el contexto. Entonces, bueno, ahora quisiera preguntarles, ¿qué indicadores son claves para estas acciones y qué otros elementos que tal vez no necesariamente son números, pero son elementos cualitativos nos pueden ayudar a complementar estos análisis, estos reportes, esta evaluación, obviamente con el rigor técnico que también se ha mencionado. Entonces, voy a empezar con Landy, por favor. Sí, bueno, yo quería retomar este punto acerca de la importancia de tener indicadores específicos en el sentido de vincularlos a el riesgo climático específico del que estamos hablando, si estamos hablando de sequía, si estamos hablando de elevación del mar, si estamos hablando de calidad de aire, si estamos hablando, ¿no? O en el caso de mitigación, bueno, del sector en el que estamos trabajando, del tema de transición
justa, en fin, ¿no? Y efectivamente tenemos un problema en términos de tipo de datos con el que contamos, ¿no? En muchísimos de los sectores todavía tenemos una escasez de datos, incluso de desagregación hombre-mujer, ¿no? De las cosas básicas, en algunos de estos todavía algunas carencias, pero podemos construir algunos indicadores integrando información de distintas fuentes, de fuentes socioeconómicas, de levantamiento de los de imágenes satelitales, en fin, con una diversificación de las fuentes que sí han aumentado en los últimos años, ¿no? Entonces, por un lado, que tratar de buscar indicadores que nos den un panorama, digamos, específico, sectorial, riesgo climático o el área de mitigación que estemos específicamente trabajando y tratar de pasar, digamos, de los indicadores mucho más generales con los que trabajamos en algún momento porque era lo que teníamos, como, no sé, las mujeres tienen mayor probabilidad de morir en desastre, depende del desastre, depende de dónde, depende de tal, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores, irlos haciendo más precisos, más contextuales efectivamente a la zona en donde estemos trabajando o al tipo de riesgo del que estamos hablando. El segundo tema es hablar de distintos indicadores, digamos, en el proceso de los proyectos, en este sentido de, bueno, cuál es la desigualdad específica que estamos, de género que estamos tratando de atender y el tema climático específico al que estamos buscando, ¿no? Estamos tratando de atender participación económica en sectores de transición justa. Estamos buscando atender el tema de la distribución del cuidado. Estamos en relación a olas de calor en ciudades. Estamos tratando de atender, en fin, entonces diseñar ese tipo de indicadores específicos para, en términos de la desigualdad de género, más allá entonces del tema de hombres y mujeres. Y el otro, bueno, cuando digo del proceso es entonces en el objetivo, luego en términos de, bueno, ¿cómo está diseñado este programa? Entonces, en términos, por ejemplo, de decir, tenemos indicadores que nos permitan identificar no solamente si vamos a lograr o no tal objetivo en tal zona del país, sino también indicadores de participación de las mujeres en los comités que están, de los hombres que están llevando este proceso, estamos teniendo indicadores de cuánto se está escuchando la participación, indicadores respecto de cuánto se está devolviendo esto a las comunidades, indicadores entonces como de todo el proceso a lo largo y de qué tanto estamos incorporando la perspectiva de género en la diversidad del proceso de elaboración de estas acciones que estamos implementando, ¿no? Y no solamente como en el objetivo final que puede ser. Y por último, yo diría que sería importante, otra vez, un poco en relación a la perspectiva que planteaba antes, tener indicadores de la calidad de la información con la que estamos contando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos tener indicadores que nos digan, bueno, esta es nuestra línea base con la información con la que estamos arrancando, ¿no? Estos son los datos que tenemos hoy en día en nuestro proyecto, esta es la información con la que contamos. ¿Qué tan buena es nuestra información con la que estamos contando, ¿no? ¿Cuál es la calidad de los datos con los que tenemos y demás? Y eso muchas veces se ve como un problema para los proyectos, pero hay que acordarnos que estamos trabajando en un área en la que tenemos muy poca información disponible en muchos de los temas en los que estamos trabajando. Entonces, puede ser un objetivo mismo del proyecto mejorar las mediciones y los indicadores con los que contamos para poder alcanzar una mejor calidad de los datos en el futuro. Entonces, más que verlo como un problema que nuestros datos de inicio no necesariamente sean los mejores, podemos ir poniéndonos metas de ir mejorando los propios indicadores y la calidad de los datos con los que contamos, pero sí es importante que nosotros mismos valoremos, digamos, qué tanto la información que tenemos
está suficientemente desagregada territorialmente, por grupos, por indicador, que quizás a lo largo del tiempo, como parte del propio proceso y de conocimiento del proceso del proyecto y de lo que estamos generando, vamos a tener un mejor entendimiento de esos procesos y entonces reportar eso también como uno de los avances que tenemos, porque efectivamente hay vacíos de información muy importantes todavía que lograr. Entonces creo que poner también indicadores de seguimiento, de transparencia de los datos nos va a ayudar a todos a tener una mejor mirada de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del territorio con distintos grupos de población. Muchas gracias, Landy. Creo que aquí también nos quedamos con, además de la importancia de los indicadores, como algunas recomendaciones también para poder generar propios indicadores, de mirar a la calidad de la información, de buscar qué desigualdad estamos midiendo. No todos lo vamos a medir igual, no todo lo vamos a mirar igual, y no todos los indicadores de género tampoco son iguales, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. Y pues muchas gracias. Sabemos que tienes que retirarte, pero agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Berenice para que nos cuente un poco qué indicadores ella ha usado, desde Ethos, qué indicadores usan y cuáles también recomendarían para algún proyecto que quiera incorporar esta perspectiva. Claro. Bueno, idealmente estos indicadores los estamos creando para que al final podamos evaluar si hubo o no un cambio en las relaciones de género, ¿no? Porque estamos tratando de propiciar que eso suceda, encaminándonos a la igualdad, como mencionaba Landy. Entonces, por supuesto, los indicadores cuantitativos son clave siempre que midamos, por ejemplo, paridad, no solamente paridad de asistencia o de beneficiarios, sino paridad de participación, que es vital. Siempre recordar presentarla en términos de porcentajes, porque luego nos presentan datos muy engañosos. Entonces, tener cuidado, vaya, con esos detalles. Pero lo que quería hablar realmente, y en lo que tengo más experiencia, es que para mí los reportes que son como más ricos son los que combinan indicadores cuantitativos con indicadores cualitativos. Y de indicadores cualitativos normalmente se hacen para obtenerlos, pues, entrevistas o algún tipo de encuesta un poco más larga, etcétera, que está muy bien, pero yo nos invitaría como a explorar un poco más allá. O sea, hay más herramientas cualitativas para obtener información que no necesariamente tienen que ser esa. Y en específico nos invitaría a usar métodos etnográficos, por ejemplo, de participación observante, que básicamente significa ir a los espacios a tratar de vivir también lo que las mujeres en este caso estén viviendo. Entonces, digamos que estamos haciendo un proyecto sobre captación de agua pluvial o algo de ese estilo, porque las mujeres tienen mayor pobreza de tiempo vinculada con la falta del agua. Entonces, sería ideal que, además de los indicadores cuantitativos que ya mencioné que son muy importantes, desde el principio también acompañáramos a esas mujeres, por ejemplo, a vivir un día con ellas y darnos cuenta de qué significa esa pobreza temporal vinculada con la falta de acceso a agua, o sea, qué significa en la piel, digamos, y no solamente un investigador, ¿no? Si pudiera ir como la persona que está coordinando ese proyecto dentro de gobierno o de sociedad civil, es decir, que varias personas vayan y lo experimenten, un poco porque vuelve más rico el reporte que vamos a obtener etnográfico al final, si tenemos varias perspectivas, pero también porque me parece que contribuye a como aumentar tanto la empatía como la responsabilidad con ese proyecto. Es decir, si yo sé que eso que viví ese día lo voy a intentar cambiar y voy a regresar un año después a tratar de decirle a esas personas, ah, sí cambió tu pobreza de tiempo, disminuyó, como verdaderamente algo mejoró en este día, pues no sé, te mantiene como más conectado con el proyecto, me parece. Y al final regresar, claro, o sea, como con cualquier indicador, al final regresar y utilizar ese mismo método para ver si realmente cambiaron las cosas, porque una cosa es ir y hacer una entrevista y preguntarle a la persona, ah, tu vida es un poco mejor a partir de este proyecto, está bien las entrevistas, pero mucho mejor sería nosotros también como meternos en ese proceso y tratar de evaluar si realmente cambió algo o no en su vida. Y si no cambió, pues ya fracasamos, pero entonces hay algo que aprender de ahí, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué falló en el proceso? Ya nos dimos cuenta que hubo algo mal y no nada más alguien nos dijo, sí, las cosas son mejores y ya lo notamos y dijimos, excelente, triunfamos. Entonces, me parece que los métodos etnográficos nos pueden dar muchísima riqueza si la complementamos con los indicadores cualitativos que mencionó Landy. Sí, gracias.
Muchas gracias, Berenice. Y creo que esta parte que tú dices de explorar también nuevas herramientas, ¿no? A veces usamos las herramientas que ya están disponibles y que son muy útiles, pero podemos también mezclar, podemos usar, no todas las herramientas nos van a servir igual, ni para el mismo proyecto. Incluso para el mismo proyecto en distintas regiones puede ser muy distinto. Y creo que también esta parte de seguir el proceso, ¿no? Nos sirven las fotografías, nos sirven los datos, pero también este seguimiento, conocer el proceso, tener en cuenta la sensibilidad y las experiencias de las personas que están participando en ese proyecto es algo muy importante y complementario, evidentemente, ¿no? También a los datos. Entonces, bueno, a los indicadores cuantitativos. Entonces, muchas gracias también por esto. Y bueno, veo que, bueno, Carolina, te paso la palabra y veo que Dulce se está conectando, pero no sé. Sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, Carolina, te paso la palabra y luego seguimos con Dulce. Ok, perfecto. Gracias, Patricia. Sí, pues lo hablaré de manera un poco rápida porque veo que ya estamos con el tiempo encima. Y también agradezco mucho los comentarios de las panelistas, ¿no? Creo que es un enfoque integral el que se está manejando en esta discusión y nos hace pensar diferentes perspectivas que al inicio no es la nuestra, ¿no? Entonces, se me hizo muy valioso, por ejemplo, lo que mencionó Berenice acerca de cómo debemos experimentar y no solo basarnos en los datos que encontramos, ¿no? Porque muchas veces esos datos o esos indicadores, pues no están bien aterrizados, pueden ser un poco engañosos, el proceso a lo mejor no fue el mejor. Entonces, creo que muchas veces nosotros podemos actuar de manera un poco, o sea, un poco cegada y sin contemplar todo el panorama, porque nosotros estamos contemplando desde nuestra perspectiva, nuestras vivencias y lo que hemos vivido en nuestro alrededor cercano, ¿no? En diferentes proyectos. Pero la realidad que tiene todo el país puede ser ampliamente diferente. Entonces, sí, sí me parece perfecta ese enfoque de manejarlo de manera más integral, no solo con los datos. Y bueno, no quiero repetir igual información que ya se mencionó antes desde la importancia, por ejemplo, de estos análisis tanto cualitativos y cuantitativos y que estén enfocados a las desigualdades de género y sociales en general, ¿no? O sea, creo que también se deben de tomar en cuenta estos indicadores de manera muy particular en cada uno de los proyectos. Ahí sí, lamentablemente no podemos tener un manual que nos diga, ¿sabes qué? Tienes que considerar todo esto y todo lo puedes aplicar en todos los proyectos, que sería magnífico, pero la verdad es que no. Entonces, cada caso es muy particular, cada región es particular, cada sector, ¿no? También se mencionó antes, es muy particular la participación de la sociedad también. Entonces, de manera general, nosotros tenemos como unas categorías de indicadores que nos pueden ayudar en este tipo de proyectos de vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático, que mencionaré de manera muy breve. Entonces, la primera es buscar, por ejemplo, indicadores enfocados al capital humano, que pueden, o sea, unos ejemplos como muy generales puede ser nivel de alfabetización, educación, habilidades prácticas, el acceso que tiene toda la sociedad a la información. También podemos entrar en temas de salud, de estados de nutrición, que también es muy importante para evaluar estos tipos de impactos. De ahí, del capital humano, nos podemos ir, por ejemplo, al capital económico. Ahí, bueno, pues también estudiar ingresos y también estrategias de diversificación de de los medios de subsistencia, por ejemplo, acceso al capital económico, a diversos recursos productivos. Digo, esos pueden ser tantos como queramos, ¿no? Pero solo para mencionar y tener una idea de en qué podemos enfocarnos. Después seguimos al capital social, que bueno, ahí ya es el acceso, por ejemplo, a instituciones, ya sea informales o formales, algunas redes de apoyo, ya sea sociales, cooperativas, algunas asociaciones. O sea, por ejemplo, esto nos ha ayudado mucho en el sector energético, por ejemplo. Después podemos seguir con el acceso y la disponibilidad de varios recursos, pero se puede enfocar, por ejemplo, a servicios técnicos o tecnológicos, como son
cosas a lo mejor que nosotros vemos tan básicas como las redes de transporte, las telecomunicaciones, pero solo si nos enfocamos en nuestro mundo, ¿no? Tenemos que ir más allá de nuestra realidad y también cómo impactan, por ejemplo, los servicios públicos, hasta los insumos agrícolas. Digo, todo esto se va aterrizando dependiendo de la naturaleza del proyecto que estás manejando. Y por último, podría mencionar el análisis de la participación o exclusión, por ejemplo, de las mujeres o grupos vulnerables de la sociedad en los procesos de toma de decisiones y la participación política, ¿no? Que esto es fundamental en este tipo de proyectos para incidir fuertemente en las temáticas de género e inclusión social. Entonces, involucrar a todas y todos y todes en las discusiones de gestión ambiental, gestión de catástrofes, adaptación, mitigación, transición, todas las temáticas técnicas creo que deben de involucrar a todas las partes de la sociedad y bueno, con este conjunto de puntos creo que se podrían armar unos muy buenos indicadores, sin olvidar, y lo repito otra vez, lo que dijo Berenice, ¿no? Que se me hace un gran insumo. Muchas gracias, Carolina. Y creo que estas categorías, ¿no? Son una muy buena base para empezar a generar indicadores, ¿no? Y nos pueden servir como, pues sí, como un punto base para irlos generando, complementando con lo que también decía Berenice y adaptándolo al proyecto que cada estado o cada organización está llevando a cabo. Y ahora, para cerrar con esta parte de indicadores y la última ronda de discusión, paso contigo, Dulce, si nos puedes recomendar algunos indicadores clave para incorporar el componente de GESI. Claro que sí, Patricia. Justo como dijo Carolina, bueno, yo lo que les diría es, para empezar a identificar cuáles son los indicadores que de acuerdo al proyecto o de acuerdo a la intervención que las y los colegas que están ahora como parte de la audiencia, pues los incorporan a sus proyectos. Lo que hacemos en Triple GI, o bueno, al menos lo que las personas que hacemos el enfoque de GESI en Triple GI recomendamos son tener por lo menos 3 categorías, ¿no? Para empezar a preguntarnos cuáles son los indicadores útiles. Y las primeras es, pues, identificar la cadena de valor del proyecto o del sector en el que estamos analizando o en el que estamos interviniendo. Y entonces, a partir de ello, por eso son muy útiles los diagnósticos de género, porque los diagnósticos de género nos dicen qué desigualdades existen y a partir de qué desigualdades existen, pues se pueden medir pues, con indicadores oficiales idealmente o con indicadores construidos a partir de la colección de datos del mismo proyecto, pues se pueden ir midiendo cómo los proyectos van cerrando esas brechas de desigualdades que ya vimos en un inicio que existen. Entonces, desde las cadenas de valor lo que hemos visto es que pues, las mujeres están participando poco como parte en el mercado laboral, que las mujeres se les contrata poco en ciertos sectores, los sectores predominantemente masculinos, que ya medio que sabemos cuáles son, si las mujeres son al final de la cadena las beneficiarias o no, porque de nuevo a veces los proyectos están enfocados solo a un grupo poblacional y no incluyen a las mujeres. O si los proyectos están identificando o están brindando un producto diferenciado a hombres y mujeres. Y esto, bueno, ¿no? Les digo, esto sería como utilizando esta categoría de la cadena de valor. Y ya hablando por tipo de proyecto, justamente ayer teníamos al interior de Triple GI una capacitación en este sentido, pues cuáles son estos indicadores usando esta segunda categoría que sea por proyecto. Si estamos hablando de transporte, pues hay que identificar cuáles son las diferencias en el uso, las diferencias de uso de mujeres y hombres del transporte público, ¿no? Eso es como lo que sabemos que desde una visión de género podemos contribuir pues para reducir las desigualdades, ¿no? Entonces, si sabemos que las mujeres usan el transporte público de manera diferenciada, pues saber cuánto tiempo están las mujeres pasando en el transporte público, si tenemos tarifas diferenciadas o si tenemos estos indicadores de pues, cuáles son los tramos que están utilizando las mujeres, ¿no? Si estamos hablando del sector de manejo de agua o de aguas residuales y higiene, pues es importante saber si nuestros proyectos en efecto las mujeres son usuarias.
quiénes están manejando las plantas de tratamiento que estamos interviniendo. Si estamos hablando del sector de energías renovables, lo que nos dice la evidencia es que las pocas mujeres son dueñas de los sistemas fotovoltaicos o los paneles solares. Y también que solo los más ricos son los que tienen acceso a estos sistemas, ¿no? A la generación distribuida. Entonces, si podemos medir por deciles o quintiles quiénes son quienes están teniendo acceso a estos sistemas, y podemos saber si las mujeres en efecto pueden ser dueñas de estos sistemas, si sabemos si las empresas que están instalando estos sistemas solares fotovoltaicos o termosolares, hablando solo de la industria solar, ¿no? En términos de energía renovable, si las empresas son pequeñas empresas dirigidas por mujeres, si tienen políticas de género al interior, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, bueno, nosotros tenemos una batería de indicadores mínimos que se pueden usar de acuerdo al sector en el que estemos hablando. Y bueno, ya para cerrar, hablando de finanzas sostenibles, lo que nosotras hemos hecho es que pues en la creación de instrumentos financieros, bonos sustentables o notas conceptuales para bajar dinero de la comunidad internacional para proyectos a nivel subnacional, pues lo que hemos hecho es justamente identificar pues de qué van los proyectos o qué tipo de sector están impactando, identificar cuáles son las desigualdades en esos sectores y a partir de ello proponer estos indicadores de género que puedan dar cuenta de cómo a través de bajar ese dinero o esos recursos de la comunidad internacional, pues pueden irse cerrando estas brechas, ¿no? Sobre todo las brechas de inclusión financiera, que las mujeres tengan más cuentas de ahorros, más seguros, más afores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, como decía Carolina, hacer estos estudios de género o estos indicadores de género los indicadores pueden ser muy ad hoc, porque pues, responden a la desigualdad que existe en ese sector y en ese contexto, pero bueno, también existen por ahí estas baterías de indicadores que nos pueden dar luz de, bueno, al menos estos son los mínimos y con base en la información o el conocimiento que vamos colectando con la investigación que hacemos en la intervención, pues podemos nosotros mismos ir proponiendo nuevos indicadores pues, que nos den cuenta cómo las relaciones de género, las relaciones de poder entre hombres y mujeres van cambiando. Y hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Dulce. Y creo que tocas también temas importantes, ¿no? O sea, el tema de la cadena de valor, de quiénes son dueños de estos sistemas de producción, de quién tiene acceso o no a ciertos recursos, de estas relaciones de poder, quiénes toman decisiones, estos todos factores que también hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, voy a pasar con un mensaje final con Itza y antes quisiera darles las gracias. Creo que fue una mesa muy rica, muy diversa. Tenemos perspectivas distintas desde Agencia de Desarrollo, desde el tema de finanzas, desde el tema comunitario, el tema académico y creo que eso nos da como una perspectiva muy integral y eso es muy importante. Entonces, pues esta parte de recordar que hay que mirar las desigualdades, hay que incorporar esta perspectiva en toda la fase y el proceso del proyecto. Hay que consultar, incluir y, por supuesto, siempre estar en comunicación con las comunidades con las que se trabajan y no solo obtener información, sino tener mucha transparencia en esa información, regresar lo que se está haciendo dentro de este proyecto y finalmente incorporar como todos los impactos diferenciados y tener una mira a reducir brechas de desigualdad, tanto por sector, tanto por proyecto, tanto por región. Entonces creo que fue una mesa muy rica y les voy a pedir a las panelistas también si pueden compartirnos todas estas guías, herramientas que tienen ustedes, tanto desde el lado de finanzas sostenibles, tanto en las categorías de indicadores de análisis de género, para poderlo incluir en nuestro reporte y quienes están ahorita puedan consultarlo en la página porque algunas preguntas tienen que ver con eso y seguro les van a servir mucho a las funcionarias y funcionarios y también miembros de organizaciones. Entonces, sin más, Itza, te paso la palabra para cerrar con una breve reflexión esta mesa que tuvimos hoy. Muchas gracias, Patti. Pues también agradecer a las colegas panelistas, pero sobre todo a las personas participantes, que desafortunadamente ahorita no tuvimos oportunidad de tener alguna retroalimentación más directa, pero tendremos más adelante porque está programada una sesión especial de género justamente para fortalecer sus proyectos desde esta visión de equidad e inclusión.
Entonces, yo quiero nada más recomendar que en este proceso de formulación de los proyectos se acerquen a las instancias estatales de la mujer, a las instancias municipales de la mujer en cada uno de sus estados, porque estas instancias tienen datos, tienen estadísticas, tienen experiencia y sin duda esta alianza va a fortalecer muchísimo las propuestas que ustedes hagan. Absolutamente todos los financiadores climáticos internacionales hoy en día exigen a que los proyectos tengan la dimensión de género incorporada en todo el ciclo del proyecto. Y esto no es solo por acceder a la agenda internacional de los donantes, es porque realmente desde sus proyectos podemos contribuir a paliar estas dos grandes crisis que yo mencionaba al inicio, la crisis de las desigualdades y la crisis climática. Así que quedamos a la orden. Yo también les voy a compartir unos documentos, unos briefs que preparamos en WRI. Son temáticos y tienen algunos datos y estadísticas que estoy segura que para algunos de los proyectos pueden ser de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con esto cerramos este seminario. Muchas gracias por sus preguntas, por su participación y podrán encontrar toda esta información que mencionamos en la página de la Comunidad Climática. Y bueno, también al finalizar esta sesión les llegará una encuesta de 4 preguntas y les agradeceremos mucho poder responderlas para poderlas considerar en próximas mesas y seminarios que tengamos desde la Comunidad Climática. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes y en nuestra página donde podrán revisar seminarios y mesas anteriores. Hasta luego. Muchas gracias.